necesitaré esto. Buen día. Esta gente que deja estas cosas acá. Es para dejar el celu, más que nada. Me acompañan en una oración como hacemos siempre para que sea el Señor quien nos esté convenciendo. Padre del cielo, te damos gracias por esta mañana. Te doy gracias por mis hermanos, Padre, porque yo sé que vos habitás en esta congregación con nuestros hermanos, papá, en las alabanzas. Y queremos pedirte en el nombre del Señor Jesucristo que a través del Espíritu Santo nos estés convenciendo de tu verdad, papá. No de mis opiniones, que soy el que va a hablar, no de mis interpretaciones, ni tampoco de las interpretaciones que tenga cada uno de nuestros hermanos, sino de la verdad que solamente viene a través de la convicción del Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre Celestial, porque nos permitiste llegar hasta acá y te pedimos que bendigas a nuestros hermanos, a los que por algún motivo no pudieron venir. A aquellos que quizá no vinieron porque están viviendo alguna situación triste o dolorosa o complicada, te pedimos que los fortalezcas. Nos acordamos de todos ellos, papá, y te damos gracias, Padre Celestial, porque permanecemos unidos a vos, papá, como a la vid. En el nombre del Señor Jesucristo te alabamos y te bendecimos. Amén. Amén. Bueno, ¿cómo han estado? Quizás les haga un par de preguntas como suelo hacer siempre, para complicar a los técnicos más que nada. Pero hay algo que quería decir antes de empezar. Muchas personas de los que venimos a hablar acá adelante, por ahí a veces cruzamos algún par de palabras o cruzamos algún par de opiniones antes de terminar de masticar el mensaje y venir y darlo acá los domingos. Y yo sé, porque yo también estuve en su lugar, yo sé que hay personas que se cuestionan de por qué siempre somos más o menos los mismos. Y bueno, yo quería contarles hoy cuál es el secreto para poder venir y hablar acá adelante. El Ricardo agarra y nos toma una prueba de toda la Biblia, de 300 preguntas. La única condición que hay para venir y hablar acá adelante es estar dispuesto. Y no es estar dispuesto con el Ricardo, o con la Nancy, o con quien sea, o con su líder de célula. Es una disposición solamente con el Señor. Y yo sé que hay muchas personas que están con algo dando vuelta en la cabeza. Y no se limiten por pensar que son siempre los mismos los que hablan. No se confunda, eso es una mentira. Los que nos subimos acá adelante es porque dispusimos nuestro corazón con el Señor. Y Él nos dijo algo, nos hizo ver algo que primeramente nosotros teníamos que cambiar. ¿Sí? Y esa es la única condición con la cual usted va a tener que lidiar si algún día quiere traer ese mensaje que hace mucho tiempo el Señor le está diciendo y que usted no es capaz de venir a traerlo acá pensando que va a pasar vergüenza o algo por el estilo. Y tienen que saber que cuando usted empieza a ver a toda esta gente como una familia, toda esa vergüenza, toda esa cosa de me quiero esconder o tengo miedo, qué sé yo, se empieza a disipar. Yo sé que hay muchas personas acá que tienen un mensaje. Sé que hay muchas personas que tienen un mensaje, que leyeron algo, que se convencieron de algo. Chárlenlo, háblenlo, pregúntenle al Ricardo, pregúntenle a su líder de célula, pero háganlo, no se quede con eso. Porque el Señor no lleva el Evangelio por un logo en la calle o por cómo se porta el cristiano. En parte sí, pero el mensaje viene por Él. ¿Y el oír qué? ¿Y cómo van a escuchar los demás si usted no habla? ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Yo anoche estaba hablando con la Dani y le preguntaba si alguna vez ella había tenido o había conocido a alguien por otra persona con la cual ella había tenido quizás un mal concepto, ¿sí? Y hablábamos, o sea, yo me remitía a mí, por ahí se me venían cuestiones de trabajo más que nada. Cuando uno, qué sé yo, de la vida conoce a una persona que la conoció porque se la cruzó 2 o 3 veces y de repente esa persona, qué sé yo, era enemigo de un amigo mío, entonces esa persona me caía mal, ¿sí? Esto pasa mucho en la adolescencia, en la juventud,
donde empezamos a tener un concepto de alguien erróneo, ¿sí? Pero también nos pasa con los familiares, ¿sí? Jefe, ¿usted tiene conocimiento de cómo se llamaba la mamá de doña Amalia? ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? Apolinaria. ¿Y el papá de doña Amalia? Andrónico. Manso nombre es. Andrónico. Perfecta se llamaba la mamá de don Inocencio, el papá de Ricardo. Bueno, ¿nos podría contar algo de don Andrónico, por favor? No sé, no sé si lo conoció primero. ¿Lo conoció en persona? ¿Pasó tiempo con él? Pero ¿nos podría contar de cómo era él más o menos? ¿O qué se sabe de él? ¿Cómo era él? ¿Qué actitudes tenía? Si tenía alguna cuestión por la que se dijera esta persona se conoce por tal cosa. No lo conocí prácticamente porque era muy chico cuando falleció, pero por todo lo que cuenta mi mamá, era un viejo horrible, muy asqueroso, borracho, se gastaba toda la plata y se morían de hambre, no cobraba y se volvía cuando se le acababa la plata. Así que bueno, dije bastante, ¿no? Claro. Pero por suerte eso ya no pasa más en la actualidad, en el siglo XXI, ya no hay padres que hagan eso. Tenemos la herencia de la perfecta. Claro, nosotros. perfecto. Y yéndonos al tema de la amistad, ¿alguna vez usted conoció a alguien que no lo podía ver, que no lo podía soportar y qué sé yo, y de repente un día cayó a la escuela y era su compañero o compañera de trabajo, y dice, mira, esta persona no la conocía en realidad? ¿Le pasó con alguna colega, por ejemplo? Sí, me pasó. Las dos situaciones, personas que yo tenía un concepto muy malo y terminamos siendo reamigos, y al revés también. Claro. Personas con las que habíamos trabajado y nos conocíamos desde la primaria y terminamos con juicios con abogados y la junta de disciplina. Pero eran amigos. La supervisora me dijo, la conocés desde la primaria, hiciste toda la secundaria, el terciario y llevas 5 años trabajando con ella, lo único que le falta a ustedes es que se casen. Claro. Y estábamos repeleados. Claro. Juicio de por medio, sí, no es ella, pelea de iglesia así de que me ofendí, listo. incluso hasta el día de hoy yo la saludo a la persona y ella me da vuelta la cara. Claro. Claro. Yo voy a preguntar, porque como suelo hacer, y voy a usar el micrófono. Y si alguien me quiere contar de alguna situación en la que le haya pasado algo parecido, con un familiar lejano o con un hoy amigo que tengan y que antes no podían soportar, me gustaría que me cuenten más o menos si han tenido una experiencia parecida. ¿Por qué me mirás así, Ángel? ¿Vos tenés un amigo que antes no soportaba? Pero ahora comemos asado juntos, ¿no? No sé, me gustaría, porque yo sé que por ahí, allá en el fondo me levantan la mano. Bien, empezamos a romper el hielo. A Laura, que no me conocía. Hola, Laura. Cuente. No voy a contar nombres, solo voy a decir... Sí, no, por supuesto. No, una persona que cuando... Cuente. Cuando yo era novia del hermano, me odiaban mucho y al final terminó siendo mi cuñada y una de mis amigas. Suele pasar eso. Claro, ¿vieron? Hay un prejuicio, ¿o no? ¿Alguien más quiere contar por ahí algún familiar de lo que nos quieran contar, algo gracioso quizá? ¿Algún abuelo que conocieron después de grandes o algo por el estilo? Ahí está. Qué grande la María. De Javi. Javi. Con el Javi íbamos a la primaria, para que sepan. Y lo odiaba el Javi yo. No era algo que, de verdad, no me podía sentar con el Javi. Y acá estamos juntos. Hace 20 años sentados. Casaditos. Claro. Y otra situación, bueno, mis papás no lo querían a él. Claro.
están presentes. Así que Era bueno, una cuestión, no tengo era nada una que cuestión ocultar. familiar contra el Javi. Sí, está bien. era una cuestión familiar contra el Javi. Claro, Pero bueno, claro. ahora lo aman. ¿Alguien me quiere contar de alguna situación con algún amigo que tenga en la actualidad y que antes lo odiaba? Que no tenga que parentela ahora, por favor. Así variamos un poco. ¿Vos con el Javi? Contá. ¿De dónde lo conociste, Javi? ¿Lo conociste acá en la iglesia o en otro Conocí lugar? en la iglesia y después nos juntaron acá y tuve que perdonar. Toda la que me hizo. No vamos a contar. Por allá en el fondo, ¿alguien más quiere contar su experiencia de cómo se desburró con... Por allá me señalan en el fondo y no sé si ir porque no me levantaron la mano. Bueno, ya que están tan pensativos en esa persona a quien prejuzgaron mal, los voy a dejar que sigan pensando mientras charlamos de esto un poco. ¿Ustedes saben de dónde viene la palabra fariseo? ¿Cuál es la raíz de la palabra fariseo? Por allá dicen que sí. ¿Alguien quiere levantar la mano y le lleva el micrófono? ¿No? Bueno, fariseo, el concepto de fariseo viene de una palabra, obviamente en hebreo, que significaba separado, que no es la misma que utilizamos nosotros para hacer la iglesia separada del mundo, por ejemplo, sino que era un concepto más bien político. Habrán leído, por ejemplo, en las Escrituras, donde dice que los fariseos y los saduceos se confrontaban con el Señor y qué sé yo, y mencionan estos dos grupos, ¿no? ¿Qué pasa? Que eran personas que en teoría adoraban a Dios, pero a su manera, ¿sí? Los que más se mencionan eran los fariseos en el Nuevo Testamento por una cuestión de que eran los que tenían el poder político, religioso, si se quiere, de una nación gobernada por el Imperio Romano, ¿sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? El fariseo se quería separar de todos los que estaban errados en su fe con Dios. Entonces ellos se separaron. De ahí viene el concepto separatista. No sé si alguna vez escucharon que, por ejemplo, San Rafael quería ser provincia. ¿Sí? Bueno, ese concepto de separación viene desde esa época. Nos separamos porque somos diferentes de. También pasó en España con, recordame, ¿no está el Guido? Con Cataluña. Ellos se querían separar y querían ser país. Esa es un concepto que nace en aquella época, en la antigüedad, donde la gente se quería separar, a pesar de que hablaban el mismo idioma, creían supuestamente en el mismo Dios, pero ¿cuál era la cuestión acá? Había una cuestión de poder. O sea, yo, si controlo esto, yo tengo poder. ¿Sí? Controlaban lo que fue el segundo templo, porque el primer templo se destruyó, qué sé yo, hicieron otro templo, y ese templo era el que gobernaban estos fariseos. ¿Sí? Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Usted alguna vez se ha reconocido a usted mismo como un fariseo? ¿Quién dijo que sí? El Adolfo, ¿querés contarnos por qué? ¿Cómo un cristiano puede sentirse fariseo? Hola, hola, buen día a todos. Bien, cuando me convierto, después de haberme convertido, que tenía toda mi pasada vida oscura, empecé como a hacer todo, como que quería ser intachable con Dios, quería hacer todo bien, o sea, agradarle a Él y todo. Y hubo un momento en que sí, ya pensaba y decía, quiero llegar a ser como el Perfecto, Señor dice claro. que quiero hacer. Y sí, ahí sí es como que uno puede ver mucho más el error del otro. Claro, Bueno, el de uno y también el del otro. claro. Eso. Empezás a ver cómo los demás actúan mal, digamos. ¿Sí? ¿Alguien más quiere contarme? ¿Por qué dice la Mabel? No sé, me dijeron Mabel. No sé. Era para la primera pregunta. Cuéntanos, tía. Sí, en realidad creo que todos
de una forma u otra, en algún momento nos hemos sentido fariseos. Y el que no lo hizo, creo que es porque no tomó conciencia de sus actos en cada momento. Y bueno, yo por Bien. eso dije, perdón, creo que yo en muchos de mis actos me he sentido farisea, porque aún me creo muchas veces estar muy bien y no es así. Claro. Estoy haciendo una falsa apariencia dentro de mí misma. Claro. Entonces, es como dijo recién mi hermano, es tomar conciencia, es ponerse delante de la presencia del Señor, quebrantar ese espíritu de fariseísmo, que creo que todo ser humano lo tiene, y empezar a cambiar conforme la presencia del Señor va transformándonos de gloria en gloria. Bueno. Evelyn. Yo soy la que no quiere nadie, literal. Siempre que me conocen, la mayoría de las personas que me conocen me dicen como que de entrada no les caí bien. Claro. Y gran parte de mis amigas no me querían y no me podían ni ver. Y yo del lado del fariseo es porque yo no considero que soy tan mala onda. Claro. Yo me considero que soy una persona sociable, una persona que, no sé, que siempre está para el que necesita. Pero bueno, eso no es lo que se ve, sino que siempre se critica como que yo soy muy distante. Sí, es que el ser humano por ahí es como que empieza a tener envidia de lo que otra persona puede hacer con tanta libertad, por ejemplo. Entonces, eso a veces cae un poco mal. ¿Alguien más? ¿Usted? ¿Nadie más? ¿Nadie más me levanta la mano? Ustedes quieren que yo me gane una enemiga si le acerco el micrófono, ¿cierto? Si yo la conozco. Bueno, ¿qué me dicen de esto de ser fariseo? Hay una cuestión. ¿Por qué les quería preguntar a ustedes? Porque seguramente, más que nada por ahí la gente nueva, la gente que tiene poco tiempo dentro de la iglesia, primero es como que de repente nos encontramos con el Señor, nos sentimos amados, nos sentimos restaurados, nos sentimos perdonados, empezamos a sentir todo eso, toda esa inundación de amor y aceptación que tiene el Señor con nosotros, y de repente un día llegamos a la iglesia y notamos que algo nos molesta. Pero no somos conscientes. Pasa que hay como cierta madurez que uno empieza a tener o empieza a darse cuenta de que hay algo en el otro que nos molesta, ¿sí? Por ejemplo, que yo ya lo he contado en un par de oportunidades largas acá, que yo creo que fue en enero de este año que Marcos, nuestro apóstol, dio una palabra donde hablaba justamente de que si te molesta cómo adora a otro, si te molesta cómo salta a otro, cómo baila a otro, cómo canta a otro, y si te molesta, ¿por qué te molesta? En realidad hay un sentido de orgullo en eso, y es poco humilde tener esa actitud. Porque esa adoración no es para que te caiga bien a vos, en este caso estamos hablando de mí, no es para que te caiga bien a vos, Alejandro, es para que me caiga bien a mí esa adoración. Eso es entre esa persona y yo. Vos no tenés por qué opinar de lo que la otra persona hace para adorarme. ¿Sí? Eso fue lo que yo sentí. Si se siente identificado, bienvenido al club. Así que vaya pensando en este tipo de cosas, ¿sí? Yo acá tengo 4 puntos. Voy a tratar de hacerlo lo más corto posible porque hay escrituras en el medio. Pero, por ejemplo, dentro del primer punto tenemos eso, que de repente la adoración de los demás me molesta. Es para que usted identifique si hay algo de esto que tenga, es porque posiblemente esté creciendo ese pequeño fariseo con barba y túnica, cuadrado, que empieza a conocer las escrituras y dice, yo conozco la escritura, pero eso no lo dice en la Biblia. ¿O sí? ¿Dónde dice en la Biblia que hay que festejar los cumpleaños? ¿Dónde dice en la Biblia que la bolsa del diezmo tiene que ser azul o verde? ¿Bien? ¿Vieron? ¿Vieron cómo empiezan a aparecer cosas? Medir constantemente a los demás y sus acciones.
ya sea hacia Dios o hacia los demás. Pero qué falta de servicio esa persona. ¿Cómo no va a endulzar el té? Tengo que venir yo y ponerle azúcar al té. Pero hay gente que lo toma amargo. Bueno, pero esa gente no es cristiana. Con respecto a la gracia, somos bastante duros con respecto a la gracia cuando tocamos el tema de la gracia. El fariseo, cuando ve esta cuestión de que de repente hay una persona que se arrepiente y se lo perdona y se viene y se lo ministra, lo primero que está esperando ese fariseo es que a los 2 segundos salga de acá y esa persona ya sea intachable. Y siempre lo va a estar midiendo, va a estar siguiéndole los pasos para ver si esta persona vuelve a caer. ¿Sí? Descalificar la gracia es decir, el Señor te perdonó una vez y listo. Cuando el Señor todos los días renueva sus misericordias. ¿Sí? Me gustaría que vayamos, así saltamos al segundo punto, Mateo 15 del 12 al 13. ¿Algún voluntario que me lo quiera leer? ¿Al Leo? ¿Leo Escudero? ¿Vos querés leer? Dice que no. Ahí está. Tomá. Sí, escucha la Grey. Mateo, ¿qué te dije? Del 2. 15, 2 y 3. 15 del 12 y 13. Entonces, acercándose, sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Bien. ¿Qué opinan de esto? No, pero el Señor no me va a desarraigar a mí. Y sin embargo, ¿con qué discutían los fariseos? ¿Con qué, Guido? Con la palabra discutían los fariseos. ¿Usted se conoce las Escrituras? No, pero hay gente que sí. Eso dice en tal lugar y en tal lugar en el Antiguo Testamento en la versión Reina Valera 1960. Ah, no, pero esa es la versión NBI. No, pero esa es la NT. Conocen las Escrituras. Bueno, el conocer las Escrituras está bien, no vamos a descalificarlo acá, pero el problema es cuando yo empiezo a utilizarlas para discutir. Cuando yo empiezo a decir, no, pero en la Biblia dice tal cosa, total y cuadradamente. Por ejemplo, citarlo al Señor Jesucristo, por ejemplo. Han convertido mi casa en cueva de ladrones. Y mi casa es casa de oración. ¿Quién estaba hablando de esa cuestión, jefe? ¿Quién dijo esas palabras tan elocuentes? Jesús, bien. ¿Y en qué contexto lo dijo? Porque estaban vendiendo cosas para su propia... Vendían hacían los cambios de plata Claro. para su propio comercio Okay. y la venta de animales para los holocaustos. Claro. ¿Y en dónde lo hacían eso? Adentro del templo. Adentro del templo. Nosotros vendimos números acá. Entró el Señor Jesucristo. Pero ¿cuál es la diferencia entre eso con esto? Primero, que ese templo se destruyó. Y el Señor Jesucristo dijo que lo iba a reconstruir al tercer día. ¿A dónde lo iba a reconstruir? ¿Hay templo hoy en día? ¿Esto es un templo? ¿Dónde está el templo del Señor? Primero, el primer templo desapareció. En realidad es como el tercer templo ese, porque lo reconstruyeron varias veces. Ese templo ya no existe. Y fue antes de la crucifixión del Señor Jesucristo. Quiere decir que esto que hizo el Señor Jesús era para empezar a anticipar lo que iba a pasar con ese lugar. Exacto. ¿Sí? Ahora, ¿cuál era el final de ese comercio? El fin de ese comercio en ese templo, en ese lugar. ¿La ganancia de quién? Para los fariseos. ¿Y qué hubiera pasado si de repente los fariseos no tenían ganancia de eso? ¿Hubieran permitido hacer negocios ahí adentro? Ah, entonces quiere decir que los que se quejan ahora no tenían ganancia de eso. Lo digo porque de repente quizás en su corazón
Le molestó, qué sé yo, que se vendieran números, que se vendieran cosas dulces, que la gente trabajara. ¿Cuál era el fin? Ahora me van a decir que alguien desconocía cuál era el fin de todo ese comercio. ¿Podemos llamar el templo del Señor, se convirtió en una cueva de ladrones por vender unos números que incluso bendijeron a una persona con una deuda cuando esta persona ganó el primer premio? ¿Hay manera que nosotros podamos comparar eso con esto? Sin embargo, el fariseo cambió de vereda en este contexto. ¿Se dan cuenta? A su conveniencia. Por eso es que nosotros tenemos que empezar a tener cuidado con las cosas que decimos, con las cosas que pensamos, y no sobre nosotros mismos, porque en ese sentido nosotros estamos completamente seguros de nosotros, de quiénes somos nosotros. El testimonio que dio Karina recién, Karina, si no me equivoco, fíjense que los cambios que ella hizo no fueron que dijo, bueno, a partir de hoy empiezo a desayunar bien. No fueron cambios con ella, sino que fueron cambios hacia quién. Empezó a romper con ese quizá prejuicio que tenía con su familia, con su hermano Saulo, con su suegra. Empezó a hacer cambios hacia los demás. Y esta mañana nosotros, que incluso Bochi dirigió por el Espíritu, entiendo perfectamente una administración entre nosotros, porque acá no hay una cabeza que pueda administrar a otro. ¿Sí? El Espíritu del Señor viene sobre la persona que está dispuesta, ¿para qué? Para bendecir a otro. No viene para solucionarme mis problemas y a partir de ahora yo soy perfecto, soy intachable. Sí, pero yo diezmo, perfecto, y es una cuestión entre vos y Dios. Sí, pero yo no veo cosas feas en las pantallas y en los bueno, pero eso es entre vos y Dios. ¿Qué haces con el otro? ¿Cuál es tu actitud hacia el otro, hacia el necesitado, hacia la persona que está pasando por una situación complicada? Hacia un adicto, hacia un vecino que tiene no sé, a veces pienso en algunos vecinos que tengo yo que de repente cada 15 días o semana por media o todas las semanas, si es posible, tienen una fiesta, un asado y ponen música y todos los vecinos nos enojamos contra ellos. Pero ¿qué está diciendo esa persona en eso de querer llenar un vacío con una fiestita? Atención, dice Guido. ¿Pero qué le falta a esa persona? ¿De verdad somos capaces de juzgar a la otra persona porque nosotros venimos a la iglesia y no hacemos esas cosas? Y no lo estoy hablando por usted, lo estoy hablando por mí. ¿Sí? Porque acá el primer fariseo, el primer cuadrado que juzgó a los demás y que se quejó de los demás y que habló mal de los demás y que le comió el cuero al pastor y que le comió el cuero a la familia y que le comió el cuero a todos, fui yo. Usted si de repente quiere aceptar esta situación conmigo, acéptela. Porque es de la manera en que el Señor empieza a limpiar nuestra mente de todo esto. Otra característica es citar al pasado para hacer errar. ¿Sí? Por favor, vamos a Mateo 19, del 3 al 9. ¿Querés leer, Maya? 19, 3 al 9. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adúltera, y el que se casa con la repudiada, adúltera.
Sí, pero Marcos no lo hacía así. ¿Por qué están haciendo eso si Marcos, nuestro apóstol, para la gente más joven en la iglesia, fue un yanqui loco que vino en el 81, 82, llegó a Tupungato, que eran 3 cuadras nada más en el centro, y ahí se puso a predicar el evangelio. Y de ahí toda la gente en cadena hasta nuestros días, que son todos ustedes. ¿Sí? Ese fue Marcos. Es Marcos porque todavía por ahí alguien comparte, Mari, más que nada María Arce, comparte los videos en el grupo. Y hay cosas que por ahí son muy difíciles de entender y lo sabemos por el lenguaje, por el contexto, porque las cosas que habla por ahí tienen una profundidad y una dialéctica que es increíblemente profunda y a veces intrincada que cuesta un poco entenderlo. Pero ese loco, cuando llegó, hacía todo. Predicaba, ministraba, tocaba la guitarra, limpiaba los baños, hacía todo hacía él. Y de repente el Señor fue capacitando gente hasta que esto empezó a crecer. ¿Cuál es la discusión? Y fíjense que con la gente que más sabe, ¿cuál es la discusión que más sabe? ¿Cuál es la discusión con la gente actual? Pero Marcos no lo hacía así. ¿Sí? Por eso uno tiene que tener cuidado con lo que piensa y con lo que dice, porque puede estar totalmente cegado por esta patología, si se quiere, porque es una especie de enfermedad también, donde uno empieza a juzgar a los demás por lo que sabe, por lo que conoce. Es lo mismo que las escrituras, utilizar las escrituras para hacer caer, utilizar la manera que dio Marcos de hacer ciertas cosas que si nosotros las respetáramos seríamos religión. Y nosotros no somos religión, somos una constante relación con Dios a través del Espíritu Santo. Y las cosas se renuevan. Y uno tiene que abrir la cabeza en eso, porque si uno no la abre, empieza a venir sin ganas a la iglesia. Empieza a dejar de trabajar, empieza a tener en menos la célula. ¿Por qué? Porque está todo mal, porque no se hacen las cosas como yo creo que deberían estar haciéndose. Esto les digo más que nada, y con mucho respeto, sinceramente, a la gente más nueva que por ahí no tiene tanta experiencia con este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque se van a encontrar un día juzgando a alguien y es donde usted tiene que ser apercibido y decir, Señor, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué es lo que me genera que yo juzgue a alguien? ¿Son celos? ¿Es envidia? ¿Es algo en mi corazón oculto que no lo puedo ver? Para que tengan esa relación sincera con el Señor desde el principio. ¿Sí? Y que no empiece a ser solamente una relación entre usted y Dios, sino que también esté el prójimo. Amén. Vamos a ir al... Recuerden, si quieren la anotan, en 2 de Timoteo 2:14, que el Evangelio no es para discusión. Si usted alguna vez se pone a discutir sobre lo que dicen las Escrituras y ya lleva, porque una cosa es compartir opinión y otra cosa es discutir o no estar de acuerdo con lo que se hace en la iglesia porque usted tiene la argumentación de la Escritura. La Escritura claramente dice, en esa que le acabo de leer, 2 Timoteo 2:14, que el Evangelio no es para discusión. ¿Sí? El Evangelio no es para discusión. El Evangelio no lo podemos utilizar para discutir qué cosas están bien o qué cosas están mal, o si esto está correcto o si aquello está... No, el Evangelio no es para discusiones. El Evangelio son buenas noticias. Vamos a Hechos 2, del 36 al 39. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Hasta el 39, ¿cierto? Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Amén. Amén.
¿Qué les parece? Fíjense en el contexto que Jesús le dice esto a... Que lo tenga la Marian, por si tiene que... ¿Qué les parece de repente el contexto en el que se les responde esto a los fariseos? Porque los que preguntaban decían, pero este tipo que nosotros crucificamos ciertamente era el Hijo de Dios. Ciertamente era el Cristo. Y dicen, ¿qué vamos a hacer ahora? O sea, toda la culpa recayó en ellos en ese momento. Se dieron cuenta que habían metido la pata. Y es como cuando uno se da cuenta que estuvo juzgando por mucho tiempo, envidiando y celando a un hermano o a un vecino. Es esa culpa de saber que nosotros primeramente fuimos perdonados y que nosotros no tenemos misericordia con el otro. ¿Y qué le dice Pedro? Bautícese, arrepiéntase, bautícese y recibe el Espíritu. Y fíjense el nivel de humillación. No estoy hablando de que uno es como humillado mal, sino que uno se autohumilla. Uno dice, yo quiero ser humilde y me bautizo frente a personas que no conozco porque yo quiero de verdad ser humilde con el Señor y hago este acto que es un acto público. Decir, yo soy cristiano, yo me estoy bautizando. Y ese nivel de humillación es el que nosotros tenemos que tratar de conseguir con el prójimo, ¿sí? Durante estos últimos meses, lo que ha estado haciendo la iglesia es tratar, porque no siempre se puede, es tratar de suplir necesidades, ¿sí? Y han surgido situaciones donde a veces las necesidades no se podían suplir enteramente desde lo material, sino que había que hacer un trabajo previo en lo emocional y en lo espiritual. Y en esas decisiones que se van tomando, su opinión, su oración, su persona, tiene que estar de acuerdo. Necesitamos que estemos todos de acuerdo. Y si de repente usted tiene alguna opinión y tiene alguna cuestión que le molesta, es maduro para venir y hablarlo con cualquiera de nosotros. Porque es muy duro para las personas que por ahí nos juntábamos, a veces nos juntamos con los líderes y qué sé yo, y de repente alguien dice, che, pero tal situación, fíjate que me dijeron tal cosa. Y empieza a haber un recorrido de rumores cuando la intención es ayudar. Es por eso que nosotros en esa parte estamos hablando, pero cada uno en su corazón sabe que está juzgando a alguien, que hay algo que le está molestando, que esto no lo haría. Yo ni a gancho voy a hacer eso. Hay una reunión de oración. No, ¿para qué? Que vayan los que van siempre a la reunión de oración. Vamos a hacer el desayuno. Vamos a hacer tal cosa. En ese tipo de cosas uno reconoce adentro suyo que está portándose como un fariseo. Porque lo que el Señor quiere no es que tan solo nosotros estemos bien con Él, sino que empecemos a abrirnos hacia el otro. Abrir nuestras posibilidades económicas, nuestras posibilidades temporales, porque disponer un día en la semana para ir a visitar a alguien es algo que al Señor le encanta, porque está yendo, no es que está yendo usted, el Señor está yendo a través de usted a ver a esa persona. Usted le está hablando a una persona, pero en realidad es el Señor hablándole a través de usted con las Escrituras. Es por eso que es necesario que usted entienda que el Señor no puede actuar en el vecino, por ejemplo, si usted no lo saluda porque puso música toda la noche. Por allá el Nata nos quiere decir algo. ¿Llevo el micrófono? Buen día. Bueno, me está tocando mucho lo que dice Lale porque justamente me pasó algo esta semana. Mandé un alguien me preguntó acá por mi amigo, por mi hermano José, me preguntó por él, por un mensaje. Entonces yo le contesto a esta persona, le mando un audio y yo hablé mal de José. Dije una pavada, ¿no? Cuestión que este mensaje, que entre una charla entre yo y otra persona, se reenvió, no sé para qué.
Y remitió ese mensaje y le llegó a él y a su familia. Y bueno, eso, que hay que cuidar la lengua en todo momento, loco. Claro. Porque, perdón, loco. ¿Qué dijo el Señor? Aprendan de mí, que soy manso. No sé, me parece que no hay mucho para agregar con las escrituras y con los ejemplos que hemos dado, pero si hay algo que nosotros necesitamos hacer para crecer como iglesia, es tener esa actitud, es ser humilde y decir, bueno, ¿sabes qué? Te juzgué. Pienso mal de vos por lo que eras en el pasado y la gracia me es liviana para mí con vos. No puedo tener gracia con vos. Me cuesta. Pienso que la manera en que vos adorás al Señor me molesta. Tener esa madurez para el Señor es muchísimo. Porque fíjense que también el Señor muchas veces, gracias, Lejito, muchas veces el Señor lo que termina haciendo es que nosotros nos estanquemos en algún área de nuestras vidas porque estamos siendo fariseos. Y la manera que Él trae para sacarnos de ese estancamiento, muchas veces es hacer esto que hizo el Nata. Ser humilde, reconocer, pedir perdón a otro, pero también estar abierto en nuestros corazones a ayudar a que lo necesita. Sin juzgar la situación, sin juzgar lo que está pasando, uno no es nadie para juzgar. Y sepa que el Espíritu, así como le habla a Ricardo, le habla a Marcos, o le habla a los músicos, qué sé yo, al Mati, a quien sea, también le está hablando a usted y le está diciendo cosas en su corazón. Cambia esto, cambia tu actitud con el otro, abrite. Viene el que usted conoce que es adicto y le pide plata. ¿Alguna vez le dijo, mira, no tengo plata, pero te puedo preparar un sándwich? Esa es la actitud que nosotros tenemos que tratar de buscar, porque con eso nosotros agradamos a Dios, pero también amamos al prójimo. Jefe. Esta mañana no nos habíamos juntado con Alejandro para comunicarnos de por qué lugar iba a ir el tema. Y por favor, Nacho, primera de Pedro 3:8. Mire, esta iglesia, esto es fácil. Yo, como cristiano maduro, ¿yo puedo recibir bendición si no bendigo antes? No. Y si yo bendigo a alguien, tengo dos preguntas con esto de la bendición. Por eso he hinchado mucho entre la semana con esto. Si yo bendigo a alguien, ¿tiene algún tipo de condiciones? A ver, tiene que medir 1,85, tiene que ser, no sé, qué sé yo, hijo de, o no sé qué. ¿Tiene que tener algún tipo de condiciones o puede ser? ¿Me dice algo la Biblia de que de acuerdo a esta condición vos bendecís? Claro. No existe. No, me parece que cuando uno se dispone con el Espíritu, lo que el Espíritu hace es ponernos una carga en algo. Perfecto. Nos abre los ojos, nos hace ver, Muy bien. Entonces no hay condiciones para bendecir. Lo segundo, ¿cuál es la suprema forma de bendecir a alguien? ¿Un par de millones? ¿Qué te parece a vos? Te pregunto a vos como preguntarle a toda la... Para bendecir a ¿Cuál es alguien? la bendición máxima que nosotros podemos dar? Decirlo fuerte, Guido. La palabra. Decir, Dios te bendiga. Claro. Ahora, lo peor que yo puedo hacer por vos es maldecirte con mi palabra. Esto que cuenta el Nata lo tomo porque lo dijo públicamente, pero no es el caso único. Sino, Nata, a través de esto que vos dijiste, veo muchas cosas. Vos estás maldiciendo. ¿Y qué vas a recibir? Maldición. No, es que yo opino.
vos estás maldiciendo. Primera de Pedro 3:8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. ¿Será fácil esto o difícil? No. Compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos. No se lo merece, pero grande es tu misericordia, Señor. Le vamos a dar esa plata, ese remedio, ese ladrillo. Amigables. 9. Amigable. No devolviendo Mal por mal. ni... ¿Cómo es la maldición? ¿De dónde sale? Sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que usted ha sido llamado a una cultura diferente. Amén. Dígalo conmigo, yo he sido llamado a una cultura diferente. Lo que nadie bendice, la iglesia lo bendice. Amén. Porque usted ha sido llamado a ser heredero de bendición. Si yo primero, ¿qué hago? Eso es lo que significa esa frase. No se lee de esa manera, pero es lo que significa. A Abraham le dijo, ¿sabe una cosa, Abraham? Bendiciendo, te bendeciré. Y los que te bendigan, Serán benditos. los bendeciré. Y los que te maldigan, los maldeciré. Capítulo 12 de Génesis y 17, si lo quieres saber. Sí, me gustaría leer una última. Sí. Que está en Mateo 23, 22, 23, Mateo 23, 23 y 24. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Sepa que esto yo lo recibí primero por mí. No estoy acusando a nadie de esto. Porque cada uno sabe en su corazón cómo se siente. Cómo es su relación con Dios y cómo es su mirada hacia el prójimo. ¿Sí? Hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Vienen, traen los diezmos, traen las primicias, respetan el día de descanso, perfecto. Intachables. Sí. Pero Y dejáis lo más importante de la ley. Lo más importante, y eso es para pegarle una piña en el corazón al fariseo, porque ellos conocen la ley. Dice, dejás lo más importante de la ley, que es la misericordia. La justicia, la misericordia y la fe. ¿La justicia hacia quién? Hacia los demás. ¿La misericordia hacia quién? ¿Y la fe en quién? Fíjense que él también se pone en el último lugar. Primero está esto con la misericordia y la justicia con los demás, y después está la fe conmigo. Amén. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Sí? Siempre me gusta cerrar con algo que nos haya dejado el Señor Jesucristo por ahí en alguna escritura. Pero tengan en cuenta eso, que más importante que nuestro comportamiento, más importante que nuestro esfuerzo con el Señor, más importante que cumplir con todo, como decía Adolfo, y como yo también lo he tratado de hacer, más importante que todo eso es la justicia, la misericordia la fe. Y la fe. La justicia, usted está viendo una persona, una familia en necesidad, sea justo. Usted sabe de un vecino, de un pariente, alguien que lo lastimó, alguien que está pasando una situación complicada, alguien con adicciones, un vecino complicado, una vecina complicada. Acuérdese de la misericordia. Así que en eso como congregación les pido que hoy nos unamos con el Señor en un mismo sentir, en una misma petición de que está bien, esto tiene una organización, está el Ricardo, está el apóstol, están los ancianos, están las personas que van dirigiendo esto, pero sepa que el Señor no tiene esa jerarquía en su mente. Esto es para que funcione, nada más para que funcione a nivel humano, esta jerarquía. Pero Él no tiene esa jerarquía en su mente. El Señor no tiene por qué derramar el Espíritu sobre el Alejandro para que sea derramado. No, el Espíritu fue derramado sobre toda carne.
Y si todos nosotros nos unimos pidiéndole al Señor que nos abra los ojos con las cuestiones cuadradas que nosotros estamos aplicándole a los demás, ¿ustedes piensan que nos va a conceder esa petición, que nos va a abrir los ojos y que nos va a dar libertad con respecto a los demás? ¿Nos va a permitir amar a los demás? ¿Vamos a poder ser misericordiosos y justos con los demás? No con nuestra justicia, sino con la misma justicia con que el Señor nos juzgó. Poniéndolo al Señor Jesucristo para que Él se hiciera maldición por nosotros. Esa es la justicia del Señor. Amén. Por favor, 1 de Pedro 3:10, porque necesito leer este versículo por esto que estás diciendo. ¿Quién ama su vida? Levante la mano. ¿Quién ama su vida? Levántela. Bien. ¿Quién quiere ver días buenos? Amén. ¿Quién no necesita días buenos? Amén. No una noche buena, No. días buenos enteros. Semanas. Leamos. Porque el que quiere amar su vida, acá está la condición. ¿Vamos a tu vida? Sí. Bendecí. Pero no se lo merece el vecino que mete ruido. Bendecí. Amén. Bendecí. Bendecí. Tengo 2 testimonios repoderosos en mi vida porque cambié mi boca y empecé a bendecir. Amén. El que quiere amar la vida, si la ama la vida, haga lo que dice la palabra de Dios. Y ver días buenos. ¿Quieren ver días buenos, sí o no? Amén. ¿Quieren que esa situación cambie, sí o no? Sí. ¿Sabe qué? ¿Sabe dónde está el poder para cambiar eso? Acá. Amén. No un ratito, siempre. Refrene su lengua del mal. ¿Sabes qué quiere decir del mal? Maldecir. Y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, de maldecir. Y haga él, Bien. busque la paz Y sigue. y sígala. Amén. ¿Quién quiere en este momento delante del Señor? No sé si estoy ministrando mal o no, no. pero vámonos a casa pensando. Porque ¿sabe qué queremos nosotros? Que usted sea bendecido